Bienvenidos. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. Estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Mi nombre es Joseph Alexander Conalata Ibarra y el tema a tratar en este video es centros de masa. En la asignatura de Física Clásica, cuyo NRC 7664, el tema a tratar en este parcial es la dinámica de la partícula, con el ingeniero Diego Orlando Proaño Molina, referente a la práctica de laboratorio de la unidad número 3. Definición de centros de masa. Antes de todo debemos conocer qué es la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia las causas que producen el movimiento. ¿Y qué es la masa? La masa establece que aquella magnitud de carácter físico que permite indicar la cantidad de materia contenida en un cuerpo se representa en unidades kg según el sistema internacional, kilogramos. Aquí tenemos una representación de sistemas de partículas, por lo que nos dice que para cada una de las partículas que se cumple que la razón de la variación del movimiento lineal con el tiempo es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula considerada. En otras palabras, la cantidad de movimiento de manera individual viene dado por las fuerzas que actúan sobre la partícula, ya sea interiores o exteriores. Estas son las siguientes fórmulas que vamos a necesitar para calcular el centro de gravedad. Como podemos denotar aquí, tenemos la ecuación donde se muestra la posición x del centro de masa. Por otro lado, tenemos la ecuación para llegar a la completa del centro de gravedad. De igual manera, tenemos la ecuación para determinar el centro de gravedad cuando g es una constante. Y para calcular el centro de masa de un sistema continuo, tenemos que cuando tenga un sistema continuo, el centro de masa vendrá definido como. En esta ecuación necesitaremos de integrales, por lo que nos dice que expresándolo mejor en una función de la densidad del sistema, tenemos otra ecuación, siendo la masa total del cuerpo continuo. De igual manera tenemos las ecuaciones que nos servirán para las placas en 2D y las áreas. Aquí tenemos la placa compuesta, la cual nos da sus sumatorias correspondientes. Nos servirán para calcular las gráficas en 2D. También tenemos las fórmulas, las cuales nos ayudarán a calcular el área compuesta de las figuras geométricas, ya sean regulares o irregulares. Aquí podemos denotar un ejemplo de cálculo de coordenadas del centroide, lo cual nos será de mucha ayuda. Los materiales que utilizaremos en esta práctica y serán necesarios son los siguientes. Una tijera de acero inoxidable y plástico, un graduador de plástico, una regla de 30 centímetros, un esferográfico de plástico y de punta de acero. Este nos servirá para denotar el equilibrio de cada figura, un estilete, una plastilina, un cartón 1, un cartón 2 y un cartón 3, que lo podemos visualizar aquí. De igual manera, necesitaremos una hoja fosforescente adhesiva amarillo, otra hoja de color verde y otra hoja de color naranja. Las podemos visualizar aquí. Deben ser adhesivas. Para iniciar con la elaboración necesitaremos de las cartulinas fosforescentes, las cuales dibujaremos las figuras correspondientemente. Una vez ya dibujadas las figuras en las cartulinas, procedemos a pegarlas en el cartón, en cada cartón, quedándonos algo así. Después, con la figura 1, procederemos a cortarla cuidadosamente con el estilete, quedándonos algo así. Con la figura 2, en 3D, la cual será elaborada con plastilina o masa o jabón. En este caso utilicé plastilina. Primeramente
realicé un cubo de 3×3 para proceder a cortar, quedándome una figura irregular y denotando que es una figura de 3×3 y de igual manera con un ángulo de 30 grados con respecto a las abscisas. De igual manera debemos dibujar esto en una hoja de papel, ya que nos servirá para denotar el ángulo de 30 grados y también para calcular las posiciones que es necesario para calcular su área y también la longitud. En la figura 2, como podemos denotar aquí, de igual manera cortamos con el estilete cuidadosamente la parte a calcular, quedándonos algo así. Finalmente, obteniendo la cuarta figura ya hecha e impresa en el cartón, procedemos a cortar, quedándonos algo así. Únicamente la parte que vayamos a calcular. Como podemos visualizar, estos son los datos correspondientes a la figura número 1, la cual nos dice que la figura será dividida en 7 divisiones y necesitaremos calcular el área. Es de esta figura. Como sabemos, el área es igual a 1/2 de la base por la altura, por lo cual tenemos el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, el área 5, el área 6 y el área 7. En el área 1 denotaremos que es el área de un rectángulo y se calcula así. En el área 5 es un trapecio, lo cual se calcula de esta manera. Finalmente, realizamos la sumatoria total de todas las áreas, quedándonos un total de 46.5 centímetros cuadrados. En el ensayo número 2 tenemos una figura tridimensional, la cual nos pide calcular el volumen. Como podemos denotar aquí, estos son los datos generados de esta figura, recordando que es una figura de 3×3 en función de centímetros. De igual manera, tenemos la fórmula general, que es lado por lado por lado, su volumen correspondientemente. Calculamos el volumen 1, obteniendo un 72 centímetros cúbicos. Denotaremos que todos los lados son diferentes. El volumen 2 lo denotaremos con la misma fórmula de el volumen 1, dándonos como resultado 40.5 centímetros cúbicos. En el volumen 3 tenemos 4 centímetros cúbicos, en el volumen 4 24 centímetros cúbicos, y de igual manera realizaremos la sumatoria total de los volúmenes, dándonos un resultado de 140.5 centímetros cúbicos. En el ensayo número 3 nos dice que debemos calcular el área de igual manera de una figura a partir del área de una curva. Debemos recordar que para calcular el área encerrada de la parábola es necesario aplicar la fórmula de la parábola, obviamente, con el eje o X. En primer lugar, damos los puntos de corte con el eje o X para representar la curva y conocer los límites de integración. Realizando las ecuaciones respectivamente, obtenemos las dos respuestas de la raíz, ya que es una función cuadrática. Como la parábola es simétrica respecto al eje o Y, el área será igual al doble del área comprendida entre la solución 1 y la solución 2, es decir, x1 y x2, obteniendo una integral definida por dos límites, un límite inicial de menos 3,56 15,52 81,3 y un límite final de 0,56 15,52 81,28. De igual manera, obteniendo estos cálculos, tenemos un resultado de 23.36426, lo cual corresponde a esta figura. Finalmente, el ensayo número 4 nos dice que en una figura plana entre dos curvas calculamos el centro de masa. Calcular el área encerrada por la gráfica de las siguientes funciones. F de x es igual a x elevado al cuadrado más 1 y g de x es igual a menos x elevado al cuadrado más 3. Con las fórmulas antes vistas en la introducción
o definición del video, podemos denotar esta fórmula, la cual nos servirá de mucha ayuda en este momento, obteniendo como resultado 8/3, correspondiente a esta figura. Como resultados tenemos que en el ensayo de la figura de 7 divisiones, lo siguiente. De igual manera, calculamos el centro de masa, que se ocupa de la misma fórmula para todos los cuerpos. Entonces, en este reemplazo todos los datos que nos da anteriormente, quedándonos como 17/31 y un y vectorial de 467/62. De igual manera, tenemos un resultado de centro de masa, y de la figura de una curva obtenemos un resultado de 116.8213 respecto a X y 0 respecto a Y. Según la figura entre dos curvas, su centro de masa es en X 125/3 y en Y 0. Según el ensayo de la figura de 3 dimensiones, tenemos como resultado esta tabla en centímetros y su volumen en centímetros cúbicos. De igual manera, obtenemos un resultado en X de 1014/281 y en Y de 1905/562, y ya que es en 3 dimensiones, damos origen al eje Z, obteniendo como resultado 1905/562. Esto igual nos genera un resultado de centro de masa. Como conclusiones tenemos que las figuras realizadas son planteadas en distintos ejes, por lo tanto debemos distinguir las dimensiones, es decir, en 2D y en 3D al momento de elaborar las figuras físicamente. También debemos reconocer que la investigación teórica nos proporcionó conocimientos de cómo calcular los centros de gravedad de una figura irregular, lo que esto significa que al utilizar las ecuaciones funcionales se necesitó la práctica de cálculos integrales y diferenciales. De igual manera, connotaremos la importancia del ángulo proporcionado para la figura en 3D, que es de 30 grados, ya que nos facilita el proceso de sus áreas y dimensiones al momento de calcular su centro de gravedad. De igual manera, al utilizar plastilina en la figura 3D, esta figura tiende a deformarse, por lo que es necesario trabajar con materiales profesionales, como en un laboratorio institucional. De igual manera, determinamos el centro de gravedad con la ayuda de distintas fórmulas proporcionadas en la práctica. Finalmente, las fórmulas investigadas son variables, ya que al momento de calcular los distintos centros de gravedad volumétricas, denotamos que existen distintas fórmulas, las cuales nos conllevan a un mismo resultado. Muchas gracias por la atención y anhelo que este video te haya servido de mucha ayuda. Suerte.